Hola, ¿qué tal amigos y amigas del Movimiento Ciudadano Rescatando a México? Bienvenidos a otro programa de las tertulias de Rescatando a México. Yo soy Álvaro de Regil y en esta ocasión tengo como cotertuliana a mi amiga Carmen Álvarez de Colman, una ciudadana común mexicana muy consternada con la situación de México y que ha nos ha expresado que con todo gusto tiene ganas de participar y compartir, contribuir con sus opiniones y su propia visión de la situación del país y pues las ideas muy interesantes que ella tiene sobre algunas de las cosas que podemos hacer para mejorar la situación social en el país. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches aquí en Francia, Álvaro, y buenos días por allá. Y en México me imagino que es el Sí, buenos mediodía, días ¿verdad? también en México, sí, 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 Exactamente. sí. Gracias por invitarme a participar en estas tertulias tan interesantes y enfocadas al rescate de México y de millones de mexicanos Sí, sí. asediados por la pobreza, por el hambre, otros por la terrible plaga de corrupción, violencia y crimen que azota al país entero. Así es, Carmen. Y, y como te decía antes, podríamos pasar horas denunciando las tragedias que nos afectan en México Sí, y en el mundo, porque, por ejemplo, hablar de migrantes, sí, cuando ves las escenas de lo que sucede en México y con los centroamericanos y los mexicanos que llegan a la frontera norte, etcétera, y lo que ves por acá, ¿no? En las islas de Lesbos, por ejemplo, en la jungla de, así le llaman, ¿no? La selva de Calais, sí. porque es terrible. Bien, bueno, pues entonces Bueno, aboquémonos al tema de México, que exactamente. tú nos has propuesto que quieres hablar sobre proyectos solidarios, proyectos ecológicos que pueden contribuir mucho a mejorar la situación de las familias en un plazo corto, ¿no? Claro, Mientras arreglamos los problemas de fondo, los problemas de raíz, que esos obviamente llevarán mucho más tiempo. mucho más tiempo. Bien, Claro que no, yo no quiero dejar pasar esta oportunidad sí. para hablar de los 43 estudiantes normalistas, ¿sí? Que son el símbolo máximo de la depravación que han alcanzado los sociópatas perversos de la escoria ladrona, Sí. criminal, que multiplica cada día los crímenes de lesa humanidad y los delitos de todo tipo. Así que dejo aquí el sello, imposible de olvidarlo, imposible de olvidar a los 27,000 desaparecidos y a todos los que han sacrificado los prisioneros políticos, eh, como Néstor Salgado, como el doctor Mireles, Todos ellos. etcétera. Sí. Y este y bueno, que me parece una verdadera tragedia multiplicada porque se repite en muchos estados, a nivel federal, a nivel estatal, a nivel local, las comunidades perseguidas, etcétera, indígenas sobre todo, ¿no? Sí, así es, Carmen. Realmente el país está secuestrado, está en manos de una mafia Sí, horrible, asquerosa, eh, la escoria ladrona que le llamamos nosotros y que pues actúa de una manera muy descarada, impune. Ayer estaba leyendo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya denunció abiertamente que todo esto de los estudiantes de los 43, las investigaciones por los investigadores independientes que son argentinos, pues muestran claramente que hay un claro contubernio entre el Estado y el crimen organizado en todo esto. Y desde luego la escoria ladrona enseguida trató de refutar, pero su nivel de credibilidad es bajísimo, ¿no? claro. Así es que, pues sí, estamos en una situación terrible y que no podemos evadir y que tenemos que abordar. Y una de esas formas, además de ir a las causas de raíz, pues es precisamente con proyectos solidarios
que nos puedan ayudar a resarcir parte de los efectos tan nocivos que está padeciendo la ciudadanía. Entonces, Carmen, te pregunto, ¿qué quieres decir con proyectos solidarios y ecológicos específicamente? Bueno, porque tenemos muchos ejemplos de sociedades que han cambiado su forma de vida, que han transformado sus crisis económicas, de hambre, de miseria, etcétera, con solidaridad, obviamente, con unión y con amor a sí mismos y a las generaciones venideras, ¿no? A sus generaciones venideras con mucho éxito, ¿no? Y entonces tenemos la responsabilidad de organizarnos de tal manera que a partir de nuestra célula familiar, ¿sí? O de las células que estamos promoviendo en el proyecto de Rescatando a México, pues tenemos la responsabilidad de aportar ideas, soluciones y todo lo que esté de nuestra parte para vencer la terrible crisis económica en la que está el país. Bueno, es el mundo casi en su totalidad, pero en México, vamos a enfocarnos a México. Sí. Y a toda la crisis social, ambiental también, que confrontamos colectivamente a nivel local, nacional e internacional, ¿no? Sí. Entonces trabajamos localmente, obviamente que nos vamos a proyectar a lo nacional y vamos a necesitar refuerzos internacionales, ¿sí? Sí. ¿Y qué proyectos concretos tienes en mente que piensas tú que se pueden o que ya se están llevando a cabo en México, pues para ayudar como decía, a tratar de mitigar todos los efectos tan nocivos de las acciones de esta escoria ladrona que está encaramada en el poder? Pues fíjate que yo llevo años diciéndole a todos cuando los oigo quejarse, qué vamos a hacer y a dónde vamos, y bueno, ya estamos denunciando, pero ¿y ahora qué hacemos? Solamente tenemos que voltear hacia Chiapas, por ejemplo, y ver cómo han funcionado las juntas del buen gobierno zapatistas. Ese es uno de los ejemplos más claros de solidaridad en México, ¿sí? Porque también hace poco te estaba hablando de los agricultores, ¿sí? Obreros también, de Marinaleda, sí. ¿sí? De en España, en Andalucía. En Andalucía, efectivamente. Sí. Déjame preguntarte, mencionaste primero las juntas de buen gobierno de Chiapas. Sí. En el plano económico, para el bienestar de las familias de estas comunidades de Chiapas, ¿tú sabes si muchos de estos proyectos agrícolas, ganaderos, están siendo desarrollados o ya existen desde hace tiempo? ¿Cómo se sostienen? Yo también he escuchado, no sé mucho al respecto, pero he escuchado pues que ya tienen muchas décadas dependiendo lo menos que se puede del sistema. Por eso tienen sus juntas de buen gobierno, pero no sé exactamente en lo económico cómo le hacen para autosostenerse. ¿Tú sabes? Bueno, desde antes de que se establecieran las juntas del buen gobierno, sí. Los indígenas de los Altos de Chiapas, de toda la zona zapatista, sí, han sido agricultores, recogen el café, sí, son los que verdaderamente saben tratar la tierra, ¿sí? Uh-huh. Los criticaban mucho por su
forma ancestral de cultivar el maíz y el frijol, ¿no? que siembran juntos, porque quemaban, tumbaban y volvían a sembrar, ¿no? Entonces la tierra se agotaba en, ¿qué te digo?, 7 años, ¿no? Sí. Y dejaban la parcela descansando y se iban a otra parcela que ya había descansado X años, ¿no? Sí. Entonces esa era su forma. Pero llegaron las gentes de Naciones Unidas, de la FAO, ¿sí? Que obviamente para enseñarles a trabajar la tierra con técnicas modernas, con terrazas, es decir, los empezaron a educar para no solo para el autoconsumo, sino para salir a vender todo lo que producían, ¿sí? Entonces sí, aprendieron mucho de esta experiencia que duró varios años con el Programa de Desarrollo Socioeconómico de los Altos de Chiapas, y obviamente que lo que aprendieron, lo aprendieron muy bien, porque después por ejemplo, de Sinacantán, llevaban la producción de flores y de legumbres, etcétera, hasta Cancún. ¿Sí? Oye, Carmen, ¿y cómo sabes tú tanto de esto, Porque, o sea, parece que estás bastante informada sobre todos estos detalles de las comunidades de Chiapas. ¿Tú eres de Chiapas o cómo sabes? Yo soy del Distrito Federal, pero viví mucho tiempo en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas. Ajá. Y trabajé con el Programa de Desarrollo Socioeconómico de los Altos de Chiapas. Ah, ya veo. Sí, entonces por eso tengo y ahora las que ya ha pasado pues muchas décadas, tú sabes si estas comunidades se han consolidado y funcionan muy bien económicamente en beneficio de las comunidades. Sé que hay muchos que obviamente las escorias ladronas de México, la clase política y oligárquica, pues han tratado de diezmarlos lo más que puedan, les han metido grupos comprados para tratar de dividirlos, en fin, pero creo que no han podido. ¿Tú sabes si cada vez funcionan mejor o...? Bueno, pues yo pienso que según lo que dijo el comandante Moisés hace poco, durante se llevó a cabo la escuelita, no sé si has oído hablar de ella. Ellos tienen un proyecto que se llama La Escuelita, donde llega gente de todo el mundo, nacionales, internacionales, y donde aprenden cómo están funcionando esas juntas de la gente aprende ahí, ¿no? Sí. Te tienes que inscribir, etcétera. Sería muy interesante para los que están interesados en el rescate de México que participaran en estas escuelitas, ¿no? En estas visitas a las comunidades zapatistas, porque están muy bien organizados, ¿no? Tienen el apoyo internacional, obviamente, porque sin el apoyo internacional nunca hubieran logrado lo que han logrado, y efectivamente están rodeados de otras comunidades que decidieron irse con el PRI, con el PAN, con los verdes, etcétera. Y si les preguntas quién está mejor, como dice el comandante Moisés, pues los que estamos mejor somos los zapatistas, ¿no? No tenemos los problemas que tienen las otras comunidades, aunque sí tienen el problema de que algunas comunidades zapatistas que están pues en las zonas de la selva, cerca de las zonas turísticas que la escoria quiere convertir en campos de golf, ¿sí? En cementar o hacer, no sé, edificios de hotelería para lavar dinero del narco, etcétera. Sí. Pues sí, obviamente que a veces sí los despojan de sus tierras, los expulsan, les queman los paramilitares, que ya sabes quiénes son, ¿verdad? Sí. Y de dónde vienen y qué es lo que traman, pues obviamente que sí tienen problemas, y las denuncias son constantes, pero bueno, afortunadamente también hay reacciones de
apoya y que inmediatamente denuncia y todo el mundo viene, ¿no? Vienen los extranjeros y obviamente no van a quemar a los extranjeros porque se haya un escándalo internacional, ¿no? Sí, bueno, entonces debo entender que la esencia de estas comunidades zapatistas y lo que explica que hasta la fecha siguen existiendo y que están consolidadas es que han logrado desarrollar sistemas económicos locales propios que son autosostenibles, ¿no? O sea que por medio de sus propios procesos agrícolas o ganaderos o por ejemplo de la lana, como tú decías, logran cubrir sus necesidades propias de la comunidad, de todos los habitantes de la comunidad, y también comerciar algo hacia afuera, para hacerse de las otras cosas que pudieran necesitar por medio del comercio, ¿no? Pero de una manera autónoma, o sea, dependiendo o nada o lo mínimo del sistema imperante en el resto del país. Claro. ¿Es esto correcto? Es lo correcto. Cuando tú ves a las colas de gente indígena, ¿no? En Chiapas, sí, haciendo cola para que les den leche y un poquito de la canasta básica de este programa, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó el nombre del programa de la escoria. Sí, pro vida o pro algo, no sé. Algo por el estilo, exactamente. Cuando veas a esa gente haciendo cola, jura que no son zapatistas. Ahí no hay un solo zapatista. Nunca los verás haciendo cola para que les den de comer. Sí. Bueno, te comentaba anteriormente, fuera de esta tertulia, que tenemos compañeros en nuestro movimiento, economistas que se especializan en el desarrollo de comunidades autosostenibles y que inclusive son tanto urbanas como agrícolas, ¿no? En el caso de los zapatistas son básicamente de una economía agrícola, pero básicamente lo que hacen es producir para ellos mismos, comerciar. A veces comercian productos manufacturados que vienen del sistema imperante, pero todo lo hacen a través de sistemas, de comunidades en las que todos pues contribuyen con sus talentos individuales. O sea, por ejemplo, uno es carpintero, el otro es herrero, el otro es mecánico, en fin, y todos contribuyen con sus talentos y los intercambian para mejorar el bienestar de las comunidades. Inclusive también hacen el uso del tumin, que es esta moneda de cambio, para tratar de depender lo menos posible del sistema, ¿no? Y se están desarrollando. Entonces, a lo mejor ejemplos como el de las comunidades zapatistas se podrían trasladar en el área rural a otros estados, y también estas comunidades autosostenibles. Por ejemplo, el caso que te estoy hablando está en Aguascalientes, que es una región muy diferente a la de Chiapas, en la que se están desarrollando estas que hacen una agricultura, ¿cómo le llamabas al principio? Biológica. Biológica. Aquí en Francia le dicen biológica, pero es orgánica. Orgánica. Sí, y que utilizan muy poca agua y que no usan fertilizantes ni ese tipo de cosas. Entonces, pues van, en primer lugar, van generándose sus fuentes de ingreso para cubrir sus necesidades básicas y también para hacer sus redes de comercio que puedan pues generar poco a poco un incremento en la calidad de vida de esas comunidades y al mismo tiempo depender lo menos posible de estos sistemas de explotación que han reducido y cortado drásticamente la calidad de vida de las grandes comunidades, y que además en muchos casos no es nada más reducir, o sea, no solo han reducido
la calidad de vida de muchas comunidades, sino que las han destrozado o han mantenido sistemas de explotación laboral, como por ejemplo, no sé si tú estés al tanto de que en el caso de Sinaloa, la producción agrícola es principalmente de hortalizas, es principalmente para la exportación a Estados Unidos. Y los trabajadores que tienen son trabajadores de lo que nosotros llamamos de moderno trabajo esclavo, que los traen de Oaxaca y de Guerrero y que los llevan ahí a los campamentos de cultivo. Se han hecho inclusive hasta documentales sobre esto, que han ganado premios, y los tienen en condiciones infrahumanas, duermen ahí en el suelo con un techito de plástico, les pagan una miseria, como en la época de Don Porfirio, con tiendas de raya y no todo. No tienes que ir hasta Don Porfirio, porque yo lo viví en Chiapas con los indígenas, así había enganchadores, imagínate, yo conocí a los enganchadores. Sí, sí. Y la tienda de raya, y estuve viajando, revisando algunas fincas cafetaleras. Bueno, que los acusaban de que los alemanes, que estaban en manos de alemanes, ¿no? En aquel tiempo, y acusaban a los alemanes, la escoria de aquel tiempo, sí, la escoria gubernamental de aquel tiempo, acusaba a los alemanes de que explotaba a los trabajadores mexicanos, ¿sí? Que les pagaban, no sé, 2 pesos al día, cuando el sueldo, ya sabes que siempre ha sido miserable el sueldo mínimo, pero bueno, allá era todavía peor, ¿no? Sí, sí, sí. Y fíjate que sorpresivamente me di cuenta que no era tal. Llegabas a una finca con 400 trabajadores, pero la finca tenía clínica de seguro social, escuela, iglesia, pero bien construida, ¿eh? Y tenían una especie de, ya sabes que por allá hace mucho calor, ¿no? En la zona de Soconusco, y una especie de palapas, ¿sí? Donde los trabajadores comían, la mayoría eran mujeres, no eran mexicanos y venían de Guatemala. Y mujeres con el niñito atrás piscando el café, ¿sí? Que tenían que pagar 5 pesos a los aduaneros de México para poder pasar de este lado, del lado mexicano. A Tapachula, ¿no? A Tapachula. Exactamente, en el Soconusco, exacto, para poder trabajar en las fincas cafetaleras que eran de la mayoría estaban en manos de alemanes, ¿no? Sí. De alemanes que sabían comercializar el café, que lo mandaban a Nueva York, de Nueva York pues salía hacia Europa, y obviamente pues el dinero llovía, ¿no? Las fincas eran de un lujo increíble, ¿no? Sí, pero a los trabajadores, aunque por lo que dices tenían ciertas cosas dignificantes, de todos modos les pagaban una miseria, ¿no? Claro, pero les alcanzaba para pagar los 5 pesos de los aduaneros, ¿eh? Sí, bueno, si no, no podrían pasar, pero de todos modos su condición de vida era de extrema pobreza. ¿Y qué les dan de comer? Ay, pues les damos frijoles, pozol, maíz, las tortillas, y basta, porque además ellos no comían más, ¿sí? Hubo algunas ocasiones en que nos llamaron que porque había hambre en la selva, ¿no? Sí. Y allí íbamos en mula, etcétera, que no sabes lo terrible que era pasar por esos lugares, ¿no? Donde te vas cayendo la noche, la lluvia, el lodo, etcétera. Y llegábamos pues con galletas, con lo que te daba UNICEF, para llevarles a las comunidades que no tenían que comer, ¿sí? ¿Y qué llevabas? Pues llevabas la mantequilla de Dinamarca, llevabas galletas de Marías y de las otras de saladitas, llevabas latitas de paté, quesos y demás de
Noruega o de Dinamarca, etcétera. Sí. Y cuando los niños empezaban a comer en las comunidades que decían que sí, no había maíz, no había nada, no habían cosechado nada y efectivamente estaban en problemas. Pero los niños al comer las galletas las escupían porque en su vida habían probado eso. Entonces fíjate cómo no se nos ocurría que esa gente lo único que pueden comer, porque están acostumbrados desde hace siglos, en aquella época, ¿verdad? Ahora ya con los caminos y todo eso que surgieron, que ellos mismos construyeron los caminos de mano de obra, ¿no? Sí. Pues esta gente nunca había comido galletitas saladas, ni patés, ni sardinas, Ni queso, ni nada de eso. Sí. Entonces llegar con eso, los niños lo escupen, no, Sí. sabe a rayos, ¿no? Si a nosotros nos sabe a rayos, Sí. imagínate a esas pobres criaturas. Sí, sí. Así que Oye, así que sí, perdón, bueno, termina. Sí. Bueno, estábamos hablando de cómo estaban en aquella época Sí. y cómo han mejorado ahora, a pesar de que los persiguen y los acosan y los torsionan, etcétera, ¿no? Sí, bueno, te refieres a las comunidades zapatistas, ¿no? Pero Claro. todos estos que llevan todos estos mexicanos, ciudadanos mexicanos que tienen los mismos derechos que todos, pero que llevan como esclavos a trabajar a las hortalizas de Sinaloa para la exportación a Estados Unidos de tomate y de otras hortalizas, pues viven igual que en la época de Don Porfirio. Y es terrible la situación, ¿no? Entonces, déjame preguntarte una cosa, Carmen. ¿Tú cómo ves la situación, así de una manera sucinta? ¿Cómo ves cómo describirías la situación del país y qué crees que va a suceder en los siguientes años? ¿Cómo ves tú esto? Bueno, mira, considerando que tenemos más o menos 80 millones de pobres miserables, la situación se me antoja verdaderamente grave, ¿sí? Considerando, no he leído el libro, pero el otro día estuve viendo, creo que te mandé el video sobre el libro la presentación del libro de Alfredo Jalife sobre el agua. Uh-huh. Ese es otro drama prioritario. Y también que se podría resolver hasta cierto punto, obviamente, con proyectos solidarios, ¿no? Por ejemplo, los han utilizado en lugares donde casi nunca llueve. Por ejemplo, recoger el agua del rocío de la mañana, ¿sí? Pero obviamente la comunidad tiene que participar. Sí. En su construcción y en la recolección del agua del rocío, ¿sí? Bueno, eso se me hace verdaderamente vital porque, como dice Alfredo Jalife, el agua es vida, ¿no? Bueno, sí. Lo decimos cualquiera que hayamos pasado por la escasez de agua, ¿no? Aquí hemos tenido sequías también, y eso dice, si no llueve, nos vamos a ir en una grieta, ¿no? Sí, sí, sí. Así que... Bueno, pero entonces, ¿cómo ves tú la situación de México? Terrible. Pero bueno, fíjate que aquí en Francia hay un economista que a mí me cae muy bien y me parece un excelente economista, que es Genereux. Se apellida Generoso. Ah, ok. Y de verdad, sus teorías son generosas, porque lo que él dice es que no hay país, no hay estado que pueda llamarse fallido, porque mientras haya gente dispuesta a trabajar y dispuesta a dar todo por el éxito de su país, de su comunidad,
imposible llamar a un estado o a un país en quiebra, ¿sí? Los países no quiebran nunca. Es lo que él dice, no lo digo yo, lo dice Scherzer. Así que, pues, considerando que tenemos ¿cuántos millones de habitantes? En México estamos ya cerca de los 120 millones y más o menos, utilizando las cifras oficiales, el 87% de ellos no ganan salarios para poder adquirir la canasta básica indispensable. Para poderla adquirir, la gran mayoría de ellos muchos de ellos lo hacen, otros no pueden, tendrían que trabajar la mamá, el papá, la tía, los hijos no podrían ir a la escuela, tendrían que trabajar o trabajan para más o menos entre todos juntar la canasta básica y aún así una gran parte no alcanza. Entonces estamos hablando de que más o menos el 87% de la población es pobre, padece algún nivel de pobreza, algunos padecen un poco de pobreza, otros padecen una pobreza extrema, pero sí, tenemos una situación terrible en términos de pobreza, ¿no? A mí me gustaría que ese economista generoso, yo creo que es muy generoso con el sistema, porque me gustaría que definiera qué entiende por quiebra. A mí, en mi opinión, desde el punto de vista de democracia, lo que yo entiendo por democracia, pues la mayor parte de los países son fallidos, porque la democracia, a mi entender, el único fin de la democracia es ir en pos del bienestar de todos y cada uno de los rangos de la sociedad. Absolutamente de acuerdo. Sí, entonces, mientras gran parte de la sociedad no tenga una calidad de vida digna, pues ese país está quebrado. Ese pacto social, que es la constitución del país, el acuerdo que hay para una comunidad nacional, para que todos se beneficien de ella, pues está quebrado. Así es que, digo, el país podrá seguir existiendo, pero el caso de México es un país totalmente quebrado, ¿no? La mayor parte de la población no puede disfrutar de una calidad de vida digna en todo, ¿no? No tienen acceso a una educación de calidad, no tienen acceso a salud de calidad, a servicios de salud de calidad, no tienen la garantía de poder disfrutar de los derechos básicos, que son, por ejemplo, el derecho a poder salir a la calle y sentirte seguro y que vas a estar protegido. Sí, digo, tan básico como eso, ¿no? Exactamente. Entonces, o sea, lo que se llaman en la Constitución mexicana las garantías individuales están quebradas, porque no, o sea, no es nada más para la gente que está muy pobre, sino para la gran mayoría de la población no se siente segura, no puede sentirse que al salir a la calle tiene garantizada la seguridad a su integridad física, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Me gustaría saber si el señor generoso definió qué entiende por quebrado. A lo mejor además se refería a la parte de Hacienda. No, se refiere claro, se refiere a la economía, ¿sí? Sí. Sobre todo de Francia, ¿no? Porque sí, bueno, sí, es otra realidad. Exactamente. Sí. Es otra realidad, pero sin embargo hay un desempleo terrible. Sí. Y como te digo, la gente se está suicidando porque pues están tronando, ¿no? Tronando a los agricultores, tronando a los obreros, metiéndolos a la cárcel, imagínate, por manifestarse. Sí. Bueno, y aún en Francia, que es uno de los países dentro del sistema capitalista considerados de los más desarrollados, tienen un nivel de desempleo muy, muy alto, ¿no? A nivel total es de más del 10%, es casi el 11%, y entre los jóvenes es mucho más alto, no está arriba del 20%. En España, pues es todavía mucho peor, ahí generales casi una cuarta parte, y de los jóvenes estuvo durante muchos años arriba del 50% y ahorita está apenas un poco abajo del 50%, y cientos de miles de
de familias han sido desahuciadas y despojadas de su casa, ¿no? Es catastrófico. Sí. ¿Eh? Ahora, en México esto todavía es mucho peor, ¿no? ¿Te parece? Claro, muchísimo, muchísimo. Cuando te das cuenta, no sé, mira, yo he platicado mucho de un ejemplo tan terrible en el camino del norte de México hacia el sur. Me encuentro en qué lugar, no sé si era por Sonora, pero había un restaurante que vendía tacos el único en la carretera, ¿no? Vendía tacos a dólar, además se decían $1, cada taco. Sí. Y eran taquitos de esos chiquitos, sí, de esas de tortillita chiquita. Sí. Bueno, pues me siento ahí en el restaurante para comer unos tacos y pido 5 tacos chiquitos, ¿no? Y de pronto a mi lado está una señora con un niño y ella tiene nada más un taco en su plato. Entonces le parte la mitad y le da la mitad al niño. Y el niño le dice, mamá, ¿y nada más esto vamos a comer? Y ella le dice, sí, cállate, pero no, es que no tenemos dinero, pero así. Sí, pero sí. como yo estaba cerca de ellos, oí. Sí. No, pues le tuve que dar mis tacos, obviamente, ¿no? Sí. Para el niño. Pero si no se puede ni comprar un taco y ves a la gente en la zona norte, porque ya cuando vas llegando al sur, pues ya ves árboles, ya ves verde, ya ves que allí en el Bajío ya comienzan a surgir los magueyes Sí, los y campos etcétera. agrícolas y todo, sí. Exactamente. Sí. Pero en el desierto, lo único que ves es tierra. Sí, Y sí. unos niños ahí todos sucios, con jirones así, vendiendo 1 o 2 naranjas, porque ni siquiera te venden así como en Oaxaca, que ya ves que en la carretera te ponen unas canastotas con frutas Sí. y demás, una abundancia enorme. No, hombre, en el desierto, ¿cuál? Y te están cantando que en el norte todo está desarrollado. No. Cuando ves a las gentes trabajando en los campos y tomateros, ves a niños. Bueno, es lo que te decía, los campos jitomateros de Sinaloa. Es moderno trabajo esclavo y mucho trabajo infantil. Qué bueno que lo mencionas porque hay mucho trabajo infantil ahí. Exactamente. Sí. ¿Y qué hacen esas pobres criaturas Sí. que deberían estar en la escuela? ¿No? Sí. Entonces, ¿cuál es tu pronóstico de México, Carmen? Mi pronóstico de México, pues me vas a decir que voy a estar voy a hablar como López Obrador, pero pues yo creo que la salvación somos todos, ¿no? Y que no debemos permitir tanta pobreza, que debemos hacer todo para erradicar la pobreza, erradicar el analfabetismo, erradicar el hambre, la miseria, la ignorancia. Y eso solamente lo podemos hacer los que podemos hacerlo, es decir, ellos, digo, la gente que no tiene ni para comer, ¿qué puede hacer? Sí. Vender su voto por 100 pesos. Pero dada la situación actual, ¿qué crees tú que vaya a pasar? ¿Cómo crees tú que va a actuar en los siguientes años la escoria ladrona, por un lado, y cómo crees que va a actuar la ciudadanía que está padeciendo todos los efectos de esta mafia que está destrozando el país? Pues yo veo una ciudadanía cada vez más apta, pero verdaderamente más apta, incluyendo algunas de mis amistades que no en general no quieren ni decir nada, ¿verdad? Sí. Pero que comiencen a quejarse, sobre todo porque la escoria ya se descaró, ¿no? Uh-huh. Y pienso que tal vez el paro, si llegara a organizarse como lo deseamos, pero sí, verdaderamente bien, sí, a escala nacional, los pondría afuera, fíjate, porque ya la gente ve cómo está Veracruz. Sí, acaba de
no sé Los si es 5 monstruo, nuevos ¿no? desaparecidos, sí, sí, y toda la Aparte de los impunidad que traen. desaparecidos, la universidad, ve cómo la dejamos sin presupuesto. Desmantelándola y todo, sí. Exactamente. Pero Ahora, tú crees que la ciudadanía, dada las circunstancias, dada el miedo que tienen muchos, que se nota a leguas en las redes sociales, que les da miedo decir su nombre, que les da miedo apoyar cualquier iniciativa porque no quieren registrarse, no quieren, o sea, se quejan, hablan de vamos a unirnos, pero a la hora de llamarlos a la acción, a que sean congruentes, se nota enseguida que el miedo a muchos, no a todos, pero a muchos los frena. ¿Tú crees que este hartazgo del que tú hablas va a lograr que finalmente y ya pronto se decidan a organizarse o tú crees que esto va a seguir empeorando cada vez más? pues siento que si la situación continúa como va, yo creo que sí se van a organizar, ¿eh? ¿Sí crees? Yo sí creo. Y sería verdaderamente deseable que, por ejemplo, López Obrador actuara pues más de acuerdo a las exigencias de la sociedad que ya está harta de la escoria, ¿no? O sea, ¿tú crees que no está actuando de acuerdo a esas exigencias? Mm, yo siento que no es parte del sistema de partidos, ¿sí? Uh-huh. ¿Tú crees en la opción electoral, en la vía electoral, en las condiciones actuales? No lo creo. Ajá. No lo creo, pero obviamente que después de lo que vimos hace poco, Sí. ¿sí? Vamos a tener que recurrir a ella, pero tratando de que todas estas personas que no votaron Sí. voten por la opción, en este caso yo creo que ya debe ser López Obrador, fíjate. Pero tú crees que van a haber, o sea, vamos a suponer que todo el mundo se pone a votar. ¿Tú crees que la escoria ladrona va a permitir que aunque los números indiquen que ganó un candidato contrario a los que han estado en el poder, eh, así lo digan los números, ¿tú crees que ellos van a permitir que esto suceda? Que realmente digan, ah, ok, sí, estos son los números de los votos, ganó López Obrador o el candidato independiente X y nosotros nos retiramos y reconocemos nuestra derrota. Ellos están en control del Instituto Nacional del Fraude Electoral, están en control del Tribunal Federal del Fraude Electoral, y siempre hemos visto, nunca en la historia de México ha habido una elección legítima. Han habido elecciones legales porque las legaliza, ¿no? En la única elección en la que no tuvieron que cometer fraude, en mi opinión, es en la de Fox, porque todo el mundo se fue con el señuelo de que íbamos a cambiar de partido. Exacto. Pero ellos ya tenían asegurado que el sistema iba a continuar con Fox, que el mismo sistema, las mismas políticas de neoliberales y todo iban a continuar con Fox. Entonces en esa no tuvieron ni que ensuciarse las manos. Pero nunca ha habido una elección en la que un candidato contrario a ellos fuera a ganar y que ellos lo reconocieran. Entonces, ¿tú crees que es posible que ahora, aunque se fuera, digo, esto no va a suceder nunca, pero vamos a suponer que el voto en contra de los partidos que siempre han estado en el poder sea tan avasallador que los números por sí solos los derroten abiertamente y ellos permitan que las computadoras indiquen eso? Se estallen. Bueno, es posible, ¿eh? Yo veo cómo se están moviendo los grupos de Morena en diferentes partes del país y bueno, están respondiendo están respondiendo pacíficamente hasta ahorita. Pero yo creo que si les vuelven a hacer una jugada,
entonces sí las cosas van a estallar, ¿eh? ¿Y cómo estallarían? Porque yo estoy seguro que les van a... O sea, la vía electoral está cancelada porque, como dije, a través de toda la historia de México, y más ahora, en esta época en la que la violación de las leyes, de la ley electoral y de cualquier otra ley es mucho más descarada, y además padecemos un ambiente de total impunidad en todo. Entonces, por lo tanto, les van a volver a hacer en la siguiente elección el fraude descarado. Entonces, si ellos ya no lo van a aguantar, ¿cómo van a reaccionar? Van a reaccionar como reaccionaron en China en la época de Mao, ¿sí? Cuando tuvieron una escoria nacional e internacional que los hundió en la pobreza a millones, en la miseria y en el hambre, sobre todo hambre. Cuando dices hambre, la gente es capaz de todo por llevarse algo a la boca, ¿sí? Cuando ves, por ejemplo, Bolivia, Venezuela, etcétera, cómo estaba la situación de Venezuela con los dictadores, y la escoria de venezolana era terrible, ¿no? Bolivia, los indígenas empezaron a linchar y a quemar a los alcaldes, a los corruptos, etcétera, porque ya sea por el agua, ya sea por hambre. La corrupción los llevó hasta aquí. Sí. Y reaccionaron y dijeron ya basta, ¿no? Ya basta, los vamos a linchar. Y empezaron a lincharlos. Y eso es lo que movió las cosas. Entonces tú piensas que si se vuelve a cometer otro fraude, entonces esto va a terminar en violencia. Hay muchísimos, desde hace mucho tiempo, desde 2011 que comenzaste con el libro, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y que muchos lo leyeron, entonces, pero vámonos de plano mejor contra Calderón, era en aquella época, ¿no? En 2011, en 2011 Calderón ya estaba de salida y el que estaba entrando es el actual inquilino de Los Pinos, ¿no? Peña Nieto, el autor intelectual de la masacre de Atenco. El Chacal de Atenco, exactamente. Sí. Pero ¿te acuerdas que hubo un momento en que el pueblo le dijo reunido, no sé, por cientos de miles, le pidió a López Obrador a gritos que querían fuera a Calderón? Sí, ¿Por qué López Obrador los calmó? Sí. Para que no corriera sangre. Pero sí. Mira toda la sangre que ha corrido. Sí. Bueno, pero... Y va a llegar un momento que López Obrador ya no los va a poder calmar. Sí, bueno, pero entonces es muy triste tu pronóstico porque, corrígeme si entiendo mal, pero tú piensas que mucha gente todavía va a optar por la vía electoral y yo estoy seguro que va a haber un fraude, entonces tú piensas que si hay ese fraude, entonces la gente va a recurrir a la violencia. Y pues no creo yo, no sé qué opines tú, pero no creo que se pueda ganar por la vía de la violencia, sino que va a ser mucho peor todavía el desenlace, ¿no? Porque entonces esa es la excusa perfecta que quiere la escoria ladrona para desatar la represión a fondo. Para diezmar. Para claro. Diezmar, sí. Por ejemplo, remontémonos nada más a cuando la fecha de la toma de posesión de Peña Nieto, en que la gente salió a la calle y cómo los reprimieron en la Ciudad de México y en otras ciudades, pero principalmente en la Ciudad de México, con todo el apoyo de Mancera, en el que inclusive después hubo muertos algunos maestros y todo, ¿no? Y en el que se vio que habían infiltrados, que habían anarquistas, que había todo. El simple hecho de salir a la calle a protestar porque sabía que había sido otro fraude descarado y estaban protestando por la toma de posesión, fue la excusa perfecta para reprimir cuando la gente ni siquiera recurrió a la violencia a la gente. Ahora imagínate cómo va a reaccionar la escoria ladrona si les vuelven a cometer otro fraude y
la gente ya no lo aguanta y se vuelve violenta, ¿no? Y empieza a hacer lo que tú dices de Bolivia y Venezuela, que empiezan a linchar a los ladrones, ¿no? A la escoria ladrona. Entonces, imagínate, el desenlace va a ser mucho peor. Terrible, terrible. Pero, sí. pero, la gente, fíjate, está más dispuesta a continuar con lo que conoce que a dejarse convencer por un paro, es decir, por una unión solidaria, fíjate, pacífica. Incluso López Obrador debería ir pensando en que esa es una solución, paralizar el país con el apoyo de empresarios, etcétera. Es la actitud de no cooperación con el sistema. Yo no trabajo, yo no estudio, yo no consumo y yo no voto, ¿no? Y con eso se cae el sistema y además no te pueden reprimir porque ni siquiera sales a la calle a protestar. Y es muy cierto que mucha gente se inclina por lo que ya conoce, pero también se inclina por lo que ya conoce, que es ir a votar, porque con eso no tienen, en el peor de los casos, el único esfuerzo que tienen que hacer es salir de su casa caminando y ir a la urna y depositar un papelito y no tienen que hacer nada más. Mientras que en la opción que nosotros estamos proponiendo, pues sí tienen que hacer el esfuerzo de un sacrificio, ¿no? De un sacrificio de ponerse en paro, que no es la meta, quiero aclarar. No, claro que no. Es nada más un vehículo en nuestro plan. El paro es la tercera de 10 etapas. Aquí nosotros queremos ir hasta la raíz y tener una nueva constitución y una nueva república con una nueva ley electoral, con nuevas leyes para todo, ¿no? Pero no lo podemos lograr mientras no saquemos del poder a los que tienen secuestrados al país, y para eso se necesita el boicot económico, la no cooperación. Pero se tiene que hacer un sacrificio. Nada más que la gente parece que no entiende que incluso en la historia de México ha sucedido que todos los pueblos que se han liberado de sus opresores lo han hecho, no hay excepción, lo han hecho haciendo sacrificios. No, o sea, no, el que quiere azul celeste, que le cueste, ¿no? Entonces, si tú quieres realmente liberarte, pues tienes que luchar por ello. Entonces tienes que hacer esfuerzos, tienes que hacer sacrificios, y la gente se queja y se queja y se queja, y gracias a Dios cada vez hay más gente que se atreve a organizarse, pero todavía hay mucha gente que se conforma con lo que ya conoce, como tú dices, pero que hasta ahora en toda la historia de México nunca ha funcionado. Nunca se ha podido, porque nunca ha podido ganar un candidato que vaya en contra del sistema. Y que debo de aclarar, en mi opinión, que López Obrador no va en contra del sistema, nada más su propuesta de gobierno es una propuesta de gobierno mucho menos perniciosa que las de los que están en el poder, ¿no? Pero realmente no van a la raíz del problema, no van a combatir realmente la pobreza. Podemos puntualizarlo, pero o sea, digamos que sería la opción menos mala, pero aún así la escoria ladrona no permite ni siquiera la opción menos mala, sino ellos quieren seguir en el poder a como dé lugar y seguir depredando y saqueando al máximo, ¿no? Claro, entonces, no, la escoria en estos momentos ya debe tener a sus topos, ¿verdad? Entre los morenos, ¿no? Sí, en todas partes están infiltrados, ¿no? Exactamente. Desgraciadamente, o sea, la gente pues está muy involucrada en su crisis diaria, cotidiana, de llevar alimentos a su casa, y muchísima gente no tiene tiempo de involucrarse en esto, porque mucha gente al levantarse ni siquiera tiene la seguridad de que va a poder llevar alimentos a la mesa de su familia. Fíjate, ese es otro de los proyectos solidarios de los que tenemos que hablar. Si me permites terminar. Entonces, esa gente, pues no, ya sabemos que nunca se va a poder involucrar, y los apoyamos y lo comprendemos y somos solidarios con ellos, ¿no? Pero la gente que sí puede, que no están en esa situación terrible, pues todavía mucha de ella no se quiere salir de su zona de confort, ¿no? Y solo a base de más y más golpes que a diario salen en las noticias que está padeciendo la población, poco a poco se van desgranando
unos ciudadanos de esa masa Exacto. que no hace nada y se empiezan a organizar. Pero pues todavía está por verse si se va a lograr realmente atreverse a actuar de una manera inteligente y pacífica y usar tácticas que nunca se han probado, pero que tienen mucha más probabilidad de éxito porque las que se quieren seguir probando siempre han fracasado, ¿no? Entonces, perdón que te interrumpí, pero quería No, terminar mi está bien. idea. Tú querías decir algo sobre esa gente que está en una situación que no sabe ni siquiera si va a poder llevar Exactamente, alimentos. porque precisamente porque hay proyectos solidarios, ¿sí? Que podrían permitir a mucha gente muerta de hambre, ¿sí? Por lo menos llevarse un bocado a la boca, ¿sí? Y eso, por ejemplo, lo vemos en Italia, lo vemos aquí en Francia. Hay cafés, por ejemplo, que te dicen deposite una moneda, haz de cuenta 10 centavos, porque al final de la tarde o temprano en la mañana, lo que se junte lo vamos a regalar a los que pasen y que quieran un café y que no tengan dinero para tomarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en México creo que ya hay alguien también, en Michoacán, que sacó su olla de café y sándwiches y cosas para el que quiera comer, el que tenga hambre, que pase y que tome su sándwich y su tacita de café. Ese tipo de las patronas de Veracruz. Sí. Que le avientan comida a los que van en el tren, en la bestia. Exactamente. ¿No? Sí. Esas señoras se merecen el premio Nobel de la Paz o algo, un premio así extraordinario, porque son pobres, ni siquiera son gente rica. Sí, es gente humilde, sí. Exactamente, pero solidaria. Y la verdad es que en México muchas veces te das cuenta que las gentes pobres son las más solidarias. Claro. Es increíble. Sí, mira, yo siempre he considerado que en México la mayor parte de la gente es muy buena. Sí, es muy solidaria. Están involucrados en la vorágine de la lucha diaria por el sustento, por estos desgraciados que tienen secuestrado al país, ¿no? El problema es que la gente pueda salir de esa lucha diaria por un momento, hacer una pausa y que diga, bueno, si realmente queremos tener una vida digna, si realmente queremos enorgullecernos de nuestro país y que nos podamos sentir orgullosos de lo que les vamos a legar a las generaciones futuras, tenemos que hacer este sacrificio y luchar por ir a las causas de fondo. Porque toda esa solidaridad de la que tú hablas, de que es muy valiosa, de la gente de las patronas de Veracruz o de la gente de Michoacán o en todas partes del país hay gente así, pues son paliativos que mitigan este sufrimiento, pero no van a cambiar no van a cambiar esta realidad terrible, ¿no? Entonces, o nos organizamos y nos unimos y guardamos en un cajón todas las diferencias y unimos todas las afinidades, o este país se va. Claro. Se va que a la quiebra de la célula familiar a la célula local, a la célula municipal, a la célula estatal, etcétera. Sí. Todo tendiendo a la solidaridad. Exacto. Con diferentes proyectos que abarquen la educación, que abarquen la alimentación, todos los proyectos ecológicos, el agua, etcétera. Lo repito varias veces porque me parece esencial. Obviamente, y educación, educación también. Obviamente que sí vamos a lograr algo. Sí, definitivamente, todos aportando nuestros diferentes talentos, pero qué bueno que lo dices, toda esta organización comienza con la célula ciudadana, con la célula que puede ser una célula familiar o puede ser una célula entre amigos. Obviamente las células solo se pueden hacer con la gente de confianza, con la gente que tú confíes y con la gente que tú identificas que tiene las mismas inquietudes que tú, el mismo sentido de sensibilidad social, de solidaridad, porque obviamente incluso dentro de las familias de cada uno
también te vas a encontrar gente que no le interesa, que son egoístas, que no les importa, que mientras ellos estén bien, no quieren saber nada ni hablar de estos temas, pero también te vas a encontrar gente dentro de tu familia y tus círculos cercanos, colegas del trabajo, vecinos, amigos de la escuela, en fin, en los que sí vas a encontrar afinidad. Entonces ahí es donde se tienen que formar las células ciudadanas y como siempre nosotros repetimos, si no organizamos estas células ciudadanas, no hay nada que hacer, porque sin Exacto. unidad, pues no vamos a llegar a ningún lado y nosotros Exacto. vamos a ser los culpables de eso. Así es que... Exactamente, exactamente. Sí. Se necesitan voluntarios, se necesita que los jubilados, por ejemplo, con su experiencia, Sí. Ayuden a los jóvenes a continuar su formación, a darles ánimo para salir adelante, ¿no? Nosotros los que vimos otro mundo, ¿no? Sí. Los que nos movimos en otra sociedad, porque la verdad ha cambiado muchísimo, ¿eh? La violencia, etcétera. Así es. Los proyectos, por ejemplo, cada día me llegan más videos sobre la violencia de niños, ¿no? La violencia infantil. Bueno, ahí está el psicoanalista, el doctor Lara Peinado, Sí. que es especialista en violencia, en contrarrestar la violencia juvenil, ¿no? Sí. Hay que apoyarlos, a esas gentes hay que apoyar al padre Solalín, hay que apoyar a los personajes como Lara Peinado, como a tantos otros, ¿no? Que se mueven y se exponen, además, exponen sus vidas, los amenazan, les hacen la vida de cuadritos, Sí. pero ellos siguen adelante. Apoyarlos, solidarios. Es cierto. Ese es mi mensaje. Sí, y es la única forma de paliar un poco la crisis tan terrible que tenemos ahora. Muy bien, Carmen, pues nos quedamos con ese último mensaje que acabas de dar, que la solidaridad es esencial para que todos nosotros como comunidad nacional podamos salir de esta terrible situación en la que se encuentra el país. Ya no te pregunto más porque de hecho ya llevamos más de una hora y se nos fue el tiempo volando, pero pues quiero agradecerte muchísimo tu participación y en el futuro, si tienes tiempo, te contactaré para otras tertulias en las que podamos seguir conversando sobre estos temas que pueden ayudar un poco a la lluvia de ideas para contribuir a paliar esta situación y enfrentar las causas de raíz. Gracias a ti, Álvaro, por invitarme. Qué bueno que platicamos desde hace ¿cuántos años? Pues varios años, ya no sé cuántos, pero tres o 4 años. Sí. Exactamente. Pues me dio mucho gusto y sí, yo también me quedo con tu mensaje, ¿no? De que tenemos que seguir adelante y sobre todo vencer al miedo, ¿eh? Así Hay es. que vencer el miedo. Así es, Carmen. Bueno, pues Carmen, muchas gracias nuevamente por haber participado en esto y nos despedimos, Carmen y yo, de ustedes, amigos, recordándoles que no olviden, por favor, que tanto el problema como la solución está en nosotros y que si tomamos la decisión, sí que se puede, sí que podemos abordar y resolver los problemas de fondo del país. Muchas gracias, Carmen, de nuevo, y muchas gracias amigos de Rescatando a México, y pues hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima, Álvaro. Gracias.